Ilustrapro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IOBRU. Muy buenas Ilustrapros, ¿cómo estamos? Bienvenida, bienvenido al programa de hoy. Bueno, estoy muy contenta de seguir, de estar siendo capaz de continuar con el programa semanal, más o menos, aunque he de decir, avisar que la semana que viene no va a haber programa porque voy a hacerme una semanita de disconnection, que no van a ser vacaciones exactamente, van a ser semi-vacaciones, pero no voy a tener compromisos con nadie ni con nada más que una cosita importante en la que estoy trabajando y solo voy a trabajar unas poquitas horas al día y el resto pendoneo porque también es importante descansar, desconectar y ver a gente y compartir y hacer familia y todas esas cosas. Así que me voy a escaquear una semanica. Y bueno, este programa hacía bastante tiempo que lo quería hacer, tenía mucha resistencia porque es muy personal. Voy a hablar de un tema que me toca, ha sido mi temón toda la vida, toda la vida. Y me voy a abrir aquí en canal, pero bueno, creo que ha llegado el momento. De todas formas, antes de entrar al programa de hoy, quiero recordarte de qué iba el último programa, que es un programa también súper potente y súper especial, porque es el resumen, la crónica de mi viaje a Bolonia del año pasado, donde no solamente estuve grabando todos los días de la feria, hablando con gente, los encuentros con diferentes personas, cómo es la feria, explicando un montón de cosas de cómo funciona la feria del libro de Bolonia, que es la meca de los ilustradores, sino que además también enganché y engañé a algunos ilustrapros súper bonitos que me dejaron entrevistarles y que nos dieron una visión pues muy interesante de cómo viven la feria, ¿no? Así que te recomiendo que después de este programa, si no escuchaste el anterior, bueno, más que escuchaste, tienes que verlo, porque es una crónica visual también de la feria, o sea, si no has ido nunca, es súper potente poder ver cómo es la entrada, la cola, el muro de los ilustradores, todos los stands, el Illustrator Survival Corner, el Ilustrando Dudas Meeting Point, que hacemos a la una allí todos los días entre los pabellones 25 y 26 con un montón de gente bonita, alumnos del curso A Bolonia Vas, que lo voy a lanzar en breves porque sucede en septiembre, y con gente que, aunque no ha hecho el curso, también se va enterando y decide venir. Y así hacemos grupete y socializamos y vemos los portfolios de los demás y lloramos y nos alegramos por lo que le pasa a los demás y es súper bonito. Así que, por favor, tienes que verlo. Súper potente, súper potente. Y de hecho, cuando estaba terminando de hacer el vídeo de la crónica, se me hacía la boca agua, me daban unos recuerdos, porque como digo siempre, yo voy a la Feria de Bolonia pues porque es la meca de los ilustradores y es importante y hay que estar y yo creo muchísimo en el networking, pero sobre todo por la comida. O sea, en realidad es todo mentira. O sea, yo solo voy a jalar, a comer helado todo el día, a todas horas. De hecho, hasta se me escapa en la crónica también, que salgo yo ahí con un helado y de más feliz. Bueno, en fin. Pues eso era lo que te quería comentar. También, pues eso, decirte que si no lo sabes ya, porque como que lo he ido soltando así de a poquito, pero las personas que yo sé que me seguís de cerca ya lo sabéis, he tomado una decisión o me ha sucedido una cosa. Yo esto lo llamo las puertas locas, que si has escuchado algún programa así más antiguo sabrás qué es. Yo cada X tiempo toco, o sea, hago lo de las puertas locas, que básicamente es plantearme ideas un poco así que dices, esto es una locura, ni de coña va a salir, ¿vale? En plan, yo qué sé, pues eso, me voy a Buenos Aires a ofrecer charlas gratis para ver si soy capaz de, o sea, si me invitan a las ferias, a las jornadas profesionales de ilustradores de Buenos Aires en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro, y voy a dar unas charlas y a ver si sé dar charlas allí y así empiezo con Ilustrando Dudas, o, o yo qué sé, o me voy a China a trabajar,
no sé, o sea, hay cosas que suceden que es porque dices, yo voy a probar a mandar aquí, voy a escribir a este hombre a ver si puedo hacer un voluntariado con él en una isla perdida de Escocia para navegar todos los días entre focas y estando ahí en medio de la nada en las Highlands. Y de repente te dicen que sí, y dices, hostia, pues ahora tengo que ir, ¿no? Pues esto, esto mismo es lo que está pasando ahora, porque en noviembre más o menos del año pasado, que pues yo llevo un año y medio viviendo una situación, pues un año y medio, ya casi dos, viviendo una situación bastante compleja por varias razones a nivel familiar, a nivel salud, etcétera, pues tomé la decisión de que yo quería hacer un parón de Ilustrando Dudas porque estaba muy quemada y muy cansada, y además quería intentar apostar por mi propia creatividad, por hacer mis cosas, que mis cosas son pues cosas. Entonces me habían hablado de una residencia artística de un lugar que se llama Estudio Cura, que está al sur de Japón, en una zona súper rural, en la costa, a tomar por culo de Tokio, en un país que es muy grande. Y es un lugar que acepta a diferentes artistas visuales por meses. Entonces tú les escribes, les dices quiero hacer esto y ellos te dicen si sí o si no, si les gusta lo que les estás planteando, si no y tal. Y no es que te financien la estancia y vayas allí gratis y todo eso, no, simplemente pues te cobran una cantidad que está muy bien porque te dan una habitación privada para ti y luego tienes zonas comunes, luego tienes una zona de taller, tienen un montón de instrumentos, de maquinaria y de todo, porque también no es solo para ilustradores, al revés, es más como para artistas plásticos, entonces, o gente que puede hacer cualquier cosa a nivel visual o plástica. Luego te piden que te comprometas a hacer una exposición con lo que sea que hayas desarrollado allí antes de irte y que si puede ser que plantees alguna manera de conectar y de compartir lo que haces con la comunidad, con el pueblito que hay allí, que está cerquita, que se llama Itoshima. Y te dicen, pues eso, que si puedes hacer algo con niños o con personas mayores y tal. Y bueno, pues yo les escribí, me inventé, no me acuerdo ya ni lo que les propuse hacer, porque a día de hoy han pasado tantas cosas y soy otra persona diferente de quien era en noviembre del año pasado. Y me dijeron que sí, me dijeron que sí. ¿Y sabéis para cuándo planteé ir? Para el otoño japonés, que es una preciosidad. Entonces, desde noviembre del año pasado, o sea, bueno, desde que me dijeron que sí, que fue al poquito tiempo, hasta ahora, he tenido un viaje personal brutal y lo sigo teniendo. Estamos a 8 de agosto y me voy el 1 de septiembre. Ya tengo, obviamente, pues los vuelos y todo, y me voy para casi 3 meses, 2 meses de residencia y unos días de viajar. Pero ha sido un viaje, o sea, está siendo un viaje interior porque yo tengo una relación con Ilustrando Dudas compleja, que nace de mis exigencias, de mi búsqueda de validación, de mis muchísimas ganas de ayudar a la gente, de haber utilizado Ilustrando Dudas, primero justificándome en la búsqueda de información para mí misma como ilustradora que en teoría quería ser al principio, y se convirtió en mi gran evasión. Todavía no tengo suficiente información, todavía no tengo, quiero seguir ayudando a la gente, quiero seguir investigando más. Luego se fue convirtiendo en mi manera de canalizar mi propia creatividad, porque yo estoy creando contenidos constantemente, estoy constantemente investigando, estoy constantemente haciendo dirección de arte con las personas que me piden asesoramiento y mentoring, ya sea con su carrera, con su portfolio o con sus proyectos personales en los que yo participo un poco como si fuera directora de arte o editora. Entonces yo siento que estoy aplicando mi creatividad y también es mi manera de ganar dinero y yo, por una cuestión de estilo de vida, que pues, la gente que ya me conocéis, pues ya sabéis que vivo viajando mucho, moviéndome mucho y tal, digamos que mi seguridad económica es como
súper importante, es fundamental. Entonces, Ilustrando Dudas representa esa seguridad económica, digamos que de seguridad tiene poco, porque obviamente yo dependo totalmente de estar constantemente planteando productos y servicios que me sostengan, mientras sigo creando contenidos gratuitos porque es una cuestión de valores míos, de que yo quiero pues que la formación y la información y los recursos estén disponibles, ¿no? Y que la gente pueda acceder a ellos, igual que intento que mis productos y servicios también estén como en un rango de precios que puedan ser más o menos asequibles según las circunstancias económicas de cada uno. Entonces, son unos malabares complicados, pero Ilustrando Dudas ha representado siempre como en mi vida, como mi gran faro. O sea, gran parte de mi vida gira en torno a Ilustrando Dudas, más allá del trabajo. También he creado una comunidad preciosa, una familia de colegas, ilustrapros preciosos, y me llena a tantos niveles que cuando de repente me dijeron que sí a esta residencia artística, dije, ostras, entonces realmente voy a tener que hacer ese parón que me he propuesto hacer, porque yo me he propuesto muchas veces hacer parón, pero mi miedo por no tener la economía suficiente, por no poder sostenerme, por en ciertos momentos en el pasado, por no saber qué hacer si no estaba trabajando. O sea, yo siempre lo digo, yo soy una workaholic en recuperación, yo me estoy reformando. Por suerte ya voy bastante bien. Eh, Me esfuerzo mucho por trabajar lo mínimo indispensable porque estoy en un proceso de investigar qué me pasa a nivel salud, porque es bastante complejo y eso no convive demasiado bien con muchos compromisos profesionales. Pero claro, yo tengo aquí dentro una jefa que es bastante nazi. Entonces me toca negociar mucho con ella y ver de qué manera nos entendemos. Pero bueno, este programa va de el dilema de querer encajar con nuestra creatividad para poder vivir de ella a nivel profesional. Y esto lo quería hablar porque ha sido lo de Japón lo que me ha hecho conectar muchísimo con este dilema, que en realidad lo llevo teniendo toda la vida. Porque yo, por ejemplo, no tengo el típico perfil de ilustrador o ilustradora o de artista. Nunca lo he tenido. O sea, yo de pequeña, si voy para atrás, dibujar no era lo que más hacía. A mí de pequeña lo que más me gustaba era inventarme cosas, crear cosas y construir cosas. Inventarme personajes, inventarme historias, construir cosas con materiales que me encontraba por ahí, ver qué podía crear con. Y me encantaba escribir también, me encantaba hablar también y compartir cosas, pero luego por temas personales me cerré mucho. Sí que es verdad que también dibujaba, pero normalmente dibujar o pintar era como una de las cosas que hacía si no tenía movidas para construir y para crear más en 3 dimensiones y todo eso, o manualidades, si no tenía para hacer manualidades y tal. Entonces, o dibujar también lo usaba si me servía para, digamos, volcar ideas que luego iban a servir para otra cosa. O sea, que era como una herramienta para conseguir otras cosas. Luego, conforme fui creciendo, me cerré muchísimo, bueno, por temas de bullying, por temas emocionales y demás. Y bueno, y se quedó todo un poco sobre todo en escribir poesía también. Yo seguía construyendo cosas o creando cosas, me encantaba, por ejemplo, eso, hacer pulseras, hacer más cosas así tipo craft, pero tampoco hacía mucho. Y dibujaba, yo siempre dibujaba, pero dibujaba un poquito. Siempre tenía garabatos, dibujos por ahí y tal, pero yo nunca he sido la típica persona que se refugiaba en el dibujo y dibujaba, o que era muy buena, muy virtuosa técnicamente copiando o haciendo realismo,
que eso también es algo. De hecho, de pequeña, yo recuerdo de muy pequeña, me apuntaron a unas clases de pintura que daba una señora de la urbanización en la que vivíamos, que tenía un taller debajo, en el bajo de mi edificio. Y, y siempre se quejaba a mis padres de que no hacía los ejercicios que me decía, que no le hacía caso y que me pasaba el día mezclando colores, porque me flipaba entender cómo se hacían los colores. Yo sigo siendo igual, o sea, me siguen flipando el tema de los colores, ¿no? O sea, soy como un mosquito ahí con todo colorinchi. Y de hecho el otro día fui a comprar pintura y me pasé media hora preguntándole a la mujer sobre cómo funcionaba la máquina que mezclaban los colores y tal y cual, y vamos, o sea, me lo pasé pipa. Entonces, siempre he sido muy dispersa a nivel artístico y creativo. Y si puedo sacar alguna conclusión un poco de mi funcionamiento, es que yo tenía muchas ideas y me gustaba materializarlas lo antes posible de la manera como más divertida posible. Luego, por otro lado, cuando hacía manualidades sí que era algo más meditativo, más ejecutivo, ¿no? Más práctico, pero a mí sobre todo me ha gustado siempre, pues eso, hacer, o sea, tener ideas y poder hacer la realidad. No he sido perfeccionista, no he buscado pasarme 1000 horas ahí en la ejecución, de hecho más bien ha sido lo contrario, he sido siempre como impaciente en la ejecución, porque como la ejecución me parece como algo más mecánico, siempre lo interesante ha estado en la idea y en cómo ejecutarla, no en la propia ejecución. Así que bueno, esas son un poco las conclusiones que yo saco ahora pues eso, como de mi relación con el arte y la creatividad en el pasado. ¿Y qué pasó? Pues que cuando tocó decidir qué estudiar, en mi casa no había otra opción que no fuera estudiar una carrera. Y la verdad es que a mí siempre se me habían dado muy bien, pues eso, cualquier cosa de humanidades. Ahora me doy cuenta de que es que me gusta y se me da bien. La historia, la literatura, los idiomas, todo eso se me da bastante bien, pero también soy bastante práctica, soy muy pragmática, entonces a mí me gusta aprender cosas que me sirvan para algo y que me sirvan para algo que yo veo interesante y con una estructura, etcétera, etcétera. Entonces, pero claro, nadie te enseña ni te cuestiona ni te plantea nada a lo largo de tu desarrollo de infancia y de juventud para que tú descubras cuáles son tus fortalezas, qué cosas se te dan bien, qué deberías potenciar, qué se podría, o sea, en qué se podrían traducir esas fortalezas a nivel profesional. Entonces a mí me preguntaban y yo siempre lo digo, o sea, yo siempre he querido ser 20 cosas a la vez. Yo de pequeña habría sido bióloga marina, veterinaria, meteoróloga, buceadora profesional, fotógrafa, escritora, bailarina, o sea, 1000 cosas, mil cosas. Dibujante o artista, no sé, 1000 cosas. Y cuando estaba en bachiller, que no me dejaron hacer bachiller artístico de humanidades, y cuando digo que no me dejaron es porque en el colegio en el que estaba, que era concertado, se las organizaron para que los números salieran de que solamente había votado gente al bachiller, el técnico, el de medicina, el de ciencias y el de economía. Y las personas que queríamos hacer humanidades o artes, a la mierda, porque como estaba tan mal visto, o sea, en España socialmente está mal visto, culturalmente, y siempre se le da más valor a las ciencias puras que a las ciencias sociales o que al arte, que somos así de listos, pues nada. Entonces me metí en economía, se me dio medianamente bien, pero era, o sea, entonces yo no disfrutaba nada, o sea, lo único que disfrutaba ahí era literatura e historia, y el inglés, idiomas, punto. Y entonces, bueno, pues me entré en una fase de voy a intentar descubrir qué estudio por descarte, por descarte. Y yo no recuerdo obtener
apenas información de qué opciones habían y tal, claro, como carreras, bellas artes y publicidad. Yo me di cuenta que soy una persona muy visual, sabía que quería algo creativo, se me daba bien la economía, entonces mi padre me dijo, ¿por qué no estudias economía? Y además tu tío tiene una gestoría y no sé qué. Yo decía, me corto las venas, que me parece maravilloso a la gente que le guste, que se le dé bien, maravilloso. Yo me corto la pena y me tiro por un balcón. O sea, no quiero vivir haciendo un trabajo de oficina toda mi puta vida, o sea, me muero, me muero. O sea, yo ya tenía bastante claro como que no encajaba en la realidad profesional de persona trabajadora de oficina a cuenta, ¿sabes? Como por cuenta ajena, acatando y tal. No se me da bien. O sea, de hecho a mí no se me da bien acatar las normas porque sí, a mí o me lo explicas y tiene una lógica y entonces maravilloso, yo hago lo que tú me digas o ni de coña. Entonces, claro, pues todo esto junto hizo que tirara por las bellas artes, porque aunque a mí siempre me gustó escribir, como escribir lo utilicé mucho en mis últimos años, como en mis años de adolescencia, como vehículo emocional, porque no podía expresarme emocionalmente, entonces escribía muchísimo. Entonces, era algo como que tenía connotaciones negativas para mí. Era un desahogo, pero era vinculado a cosas que me transmitían mal rollo. Entonces no quise apostar ni por la escritura ni por los idiomas. Mi madre luego, pasados los años, me dijo, yo es que pensé que harías periodismo o literatura hispana o inglesa o idiomas o alguna cosa así, o traducción, porque se te daba muy bien y porque te gustaba. Y yo, pues ni lo pensé. O sea, ni se me pasó por la cabeza. Para mí, creatividad y arte era igual a imágenes, no era igual a palabras. Y mira que yo siempre he sido consumidora de libros, de literatura. Tengo una madre que por suerte ha sido siempre muy culta y muy curiosa sobre el mundo del arte, le flipa, es interiorista, es la que diseñó este maravilloso estudio y que además la tengo de visita por aquí. Y ella fue siempre la que me mantuvo muy curiosa y muy conectada al arte y a cualquier, cualquier disciplina artística o creativa. Entonces, por alguna razón, no sé, lo tenía muy conectado con la imagen. Entonces yo fue como a mitad de segundo bachiller, creo, que tomé la decisión de ir por Bellas Artes porque publicidad me parecía el demonio. Entonces, también he sido siempre un poco antisistema en ese sentido y anticapitalista y demás. Entonces, claro, pues la publicidad me parecía como la manera más perversa de utilizar tu creatividad para, pues eso, para vender, ¿no? Ahora tengo una relación muy distinta con el mundo de las ventas, del marketing, etcétera. O sea, ahora entiendo que digamos que el marketing y las ventas están directamente conectadas con los valores de la persona que vende. Entonces puede haber un marketing súper ético y unas ventas que sean éticas y perfectamente correctas y otras que sean la perversión absoluta, vende humos y de todo. Y que te estén intentando ahí colar mierda. Pero ahora hay de todo y lo entiendo. Entonces, bueno, yo elegí Bellas Artes por descarte, pero yo era súper consciente de que no encajaba nada. O sea, de hecho no tenía en mi entorno a absolutamente nadie que hubiera elegido Bellas Artes, que hubiera elegido artes en general. Yo ni siquiera sabía que existía el ciclo de ilustración porque en mi casa no existía la opción de cualquier otra cosa que no fuera una carrera. Y claro, pues dije, pues Bellas Artes. Y la verdad es que eso, estaba convencida en el sentido de, al menos no me voy a todas esas otras cosas que no me apetecen nada y como que me lo tomé la decisión de manera súper contundente y fue muy curioso porque yo siempre he tenido en el colegio notas como muy mediocres porque yo no me sentía lo suficientemente motivada ni conectada con nada. Yo siempre lo he dicho, digo, a mí no me interesa, yo soy o mala o mediocre y me da igual. Pero si a mí me gusta, si a mí me interesa, si es algo que se me da bien, o aunque no se me dé bien, pero si es algo que me gusta y me interesa, puedo ser excelente. Yo en cuanto sé lo que quiero, voy a por eso al 2000%. Pero si yo no tengo claro qué quiero o hacia dónde estoy yendo o cuál es la motivación que hay detrás de,
Entonces me bloqueo totalmente o me da igual. Entonces, ¿qué pasó? Que en cuanto yo supe que quería hacer Bellas Artes y que me quería ir a Valencia y en Valencia te pedían una nota de corte tal y yo no tenía suficiente nota, pues no sé si sabéis cómo funciona, pero en los 2 últimos años de bachiller más en la selectividad, que son los exámenes finales, esas notas medias, tanto de selectividad como de bachiller, hacían media. Entonces yo en lo que me quedaba de segundo de bachiller subí mis notas lo suficiente como para subirme 1,5 puntos de media con respecto al conjunto de los 2 años de bachiller, porque si no, no me daba. Y luego en la selectividad también saqué súper buena nota por lo mismo. Y gracias a eso pude entrar, porque yo sabía que si tenía que irme a una universidad donde me hicieran examen de acceso, ni de coña me iban a aceptar. Entonces dije, pues me meto en Valencia, que no hay examen, que lo han quitado, y solamente va por nota de corte. Y entonces ahí. Y luego me pasé pues todo el verano aprendiendo que era un carboncillo, que era un difuminador, la diferencia entre el óleo y las acuarelas y el wax y el acrílico, pero no tenía ni puta idea de nada, de nada. Yo decía, madre mía, va a llegar aquí la peña de bachiller de artes y me van a dar 1 millón de vueltas y yo no voy a ser ni, no voy a saber ni hacer la O con un canuto. Y bueno, y pasó un poco por lo que yo preveía, que era que yo no encajaba con Bellas Artes ni con cola. Pero bueno, en mi casa también ha sido todo siempre de, te metes en una cosa, pues la terminas. Vale. Entonces, pues no, yo no me cuestioné no terminar Bellas Artes. Lo pasé bastante mal los 2 primeros años. Lo que mejor se me daba era historia del arte. Y también, ay, ahora no me sale. Pero bueno, también había otra asignatura teórica que era teoría de la imagen, eso que no me sale. Teoría de la imagen, retórica visual, bueno, todo eso me fascinaba, pero todo lo que era ejecución, ejecución, me parecía un coñazo y súper difícil. De hecho, qué vergüenza, yo suspendí en primero y segundo, yo suspendí alguna asignatura, no sé si era de dibujo o de pintura y la tuve que aprobar en septiembre porque me costaba mucho. Como digo, nunca he sido la típica persona pegada a un lápiz todo el día. Entonces, y de hecho, a día de hoy no tengo una conexión especial con las técnicas plásticas y analógicas del arte. No, para nada. Entonces, estoy aquí poniendo el aire, que si no, me asfixio. Y entonces, claro, pues yo como que me dejé llevar mucho y bueno, pues me lo pasé bien. Fue como, bueno, me están financiando aquí unos años de aprender todo esto. No sé para qué coño me va a servir todo esto, porque es verdad que Bellas Artes tiene esa cosa de, sí, sí, tú pruebas muchas técnicas, aprendes muchas cosas, entrena tu mirada, aprende a plantear un concepto y a trasladarlo a un proyecto gráfico. Ok, aprende todos estos materiales, estas maquinarias, estas herramientas, estas de todo, pero yo sentía que era todo como mucha exploración y tal, y no lo disfruté especialmente. Empecé a disfrutar más cuando empecé a conectar con el grabado. El dibujo y el grabado era lo que más me interesaba, aparte de todo lo teórico que se me daba muy bien, pero claro, no estaba pudiendo conectar con mi creatividad, con el tipo de creatividad que yo había tenido de pequeña, que era, tengo una idea y lo convierto y lo materializo y lo convierto como en un proyecto, porque era todo práctica, 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 no hacíamos proyectos hasta ya tercero o cuarto de carrera. Entonces, pasaron tantos años sin que yo hiciera, o sea, sí, aparte que yo era súper inconsciente yo no era nada consciente de que mi creatividad funcionaba así. Entonces yo no entendía por qué no encajaba, no entendía por qué no lo disfrutaba, no entendía muchas cosas. Luego también ahora he entendido que a nivel personal vivía con muchísima ansiedad por cuestiones emocionales y psicológicas y demás, y entonces pues no disfrutaba tampoco porque no me lo permitía.
pero bueno, lo interesante fue que yo me metí mucho en política universitaria y ahí aprendí un montón, descubrí fortalezas que tenía, cosas que se me daban bien, conocí a gente muy interesante, descubrí que se me daba bien hacer equipo, motivar a la gente, poner en marcha cosas, o sea, para que flipéis, pude desarrollar más mis capacidades y mi creatividad haciendo proyectos como, como representante de alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Valencia durante los años que estuve. Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, estuve de representante de alumnos y de la que está detrás del representante de alumnos, pero vamos, éramos un equipo y nos íbamos turnando, pero nos guisábamos un montón de proyectos. Pude viajar a Santander a unas jornadas súper interesantes donde di mi primera charla delante de un montón de gente para hablar de los cambios de la política universitaria, porque iban a meter una nueva ley europea y demás, y yo estaba flipando, me lo estaba pasando súper bien, me sentía mucho más realizada haciendo esas cosas que haciendo las asignaturas de Bellas Artes. Eso me hizo explotar la cabeza. Luego, además, descubrí que cuando estás en la universidad tú puedes crear nuevos convenios Erasmus si es que no existen en las ciudades que tú quieres o con las universidades que tú quieres. Yo dije, ¿cómo? Digo, esto me lo tengo que explorar yo. Y como yo quería irme a Escocia, porque mi segundo hogar es Escocia, me flipa y dije, pues perfecto, voy a buscar alguna universidad chula. Encontré una en la ciudad de Dundee que se llama Duncan of Jordanstone y yo ya me estaba especializando en dibujo, grabado y diseño gráfico, porque empecé a irme hacia lo más aplicado, o sea, dentro de Bellas Artes, las artes aplicadas, ilustración, diseño gráfico, pero no había asignatura de ilustración cuando yo estaba, solamente había diseño gráfico y nos enseñaban Corel. Sí, amigos, amigas, Corel, Draw. En fin, un poco troglodítico todo, pero yo decía, hombre, una aplicación práctica y lógica al mundo que nos rodea y tal, porque a mí eso es que el mundo del arte me cuesta un poco, el mercado del arte me cuesta más todavía y eso, yo siempre sentía como que me faltaba esa parte de, vale, ¿y dónde está la conexión con el mundo real, ¿no? De todo esto que estamos haciendo? Yo necesito que me den una visión práctica de cómo se aplican las cosas. Entonces, como ya estaba estudiando diseño gráfico, me fui a Escocia, porque me iba a Escocia con la familia para un cumpleaños y no sé qué, y decidí viajar yo sola a Dundee a reunirme con la directora de la carrera de diseño gráfico, ahí en la Duncan of Jordanstone, y le dije, hola, soy la representante, a todo esto les había mandado emails y todo eso, y les había dicho que quería abrir un convenio. Entonces me inventé un portfolio con lo que había sido capaz de hacer en Bellas Artes y tal, y de diseño gráfico, y les pedí que por favor que me aceptaran, que por favor estuvieran abiertos a hacer ese convenio con Valencia, que era una carrera muy interesante, una universidad muy potente, muy famosa, les vendí ahí todo lo que hizo falta y me dijeron, vale, y volví a Valencia y entonces lo organicé. Y nada, y fue cuando me fui a Escocia que descubrí mmm, trabajar por proyectos, trabajar a través de la investigación. Y flipé, me explotó el cerebro y dije, ¿cómo es que no he estado aquí desde el principio? O sea, yo no quiero volver a España, yo me quiero quedar aquí haciendo la carrera de diseño gráfico. Luego, mentira, cuando llevaba un mes ahí, estaba yo, porque siempre cuando llego a un lugar nuevo me pongo a explorarlo, me voy a recorrer todos los edificios, todos los pasillos, me meto por todos lados a ver, a reconocer el terreno, como buena exploradora que soy. Y entonces, nada, pues me metí en el pasillo de ilustración y claro, de repente se me iluminó el alma. Dije, ¿pero qué es este lugar? Es que hay una carrera que se llama ilustración. ¿Qué es esto? Y claro, les pedí, por favor, ¿me podéis cambiar? Yo quiero ilustración. Y me dijeron, no, lo sentimos, pero ya te lo hemos organizado y tal. Puedo ir de oyente, puedes ir de oyente si quieres, pero me coincidían las horas de clase, entonces no pudo ser. Me colé en alguna, hablé con los profes y me colé en alguna vez y tal, pero claro, no tenía sentido si no podía ir a todas las clases, porque en Escocia yo me metí como en segundo de su carrera, a pesar de que yo estaba ya como en cuarto de carrera de Bellas Artes. Y me flipó porque todos los planteamientos, todos los aprendizajes eran prácticos, eran a través de la investigación y del desarrollo de proyectos. Los profesores te hacían mentoring,
pero no te daban la teoría, no te forzaban a ejercitarte un montón en cosas que luego no aplicabas, sino que te pedían que hicieras learning by doing a base de desarrollar proyectos específicos. Entonces te decían, vas a tener que desarrollar la portada de una revista que habla de no sé qué y 3 ilustraciones interiores para 3 artículos que hablan, o para un artículo que habla de no sé qué. Y, o sea, pero no ilustraciones, perdón, o sea, vas a tener que diseñar, ¿no? O sea, como la portada de la revista y la portada de la revista y como 4 páginas interiores, ¿no? Imagínate. Y entonces, claro, ellos no te explicaban cómo funcionaba InDesign, ellos no te explicaban principios de diseño gráfico ni de maquetación, o sea, pero sí que hacían una pequeña introducción sobre qué cosas teníamos que investigar y que eran súper importantes de teoría y de bases para poder construir y diseñar una buena portada de revista, una buena maquetación interior, etcétera. Nos recomendaban libros, nos recomendaban recursos, nos recomendaban ir a hablar con compañeros de años de más arriba y nos pedían que hiciéramos una mood board de inspiración, que investigáramos revistas y que analizáramos las maquetaciones. Entonces, a lo mejor sí que hacíamos una clase conjunta de análisis de una revista. Y entonces nos decían, pues mirad, esto es esto, fijaros en los márgenes, mirad las tipografías, qué tipografías han elegido, no sé qué. Claro, yo estaba fascinada. Yo ahí fue donde descubrí que a mí me das un objetivo y me pides que investigue y que descubra cómo hacerlo bien, y yo, como dicen en inglés, I thrive. O sea, yo prospero en ese ambiente. A mí se me da bien investigar, analizar, extraer y destilar información, poner orden a esa información, sacar conclusiones, etcétera, etcétera. Y claro, era muy interesante porque como los demás venían todos directamente de diseño gráfico y solamente habían hecho un año como un troncal como de dibujo y de bases de arte y demás, claro, yo que venía de 4 años de Bellas Artes, hacía planteamientos donde no solo diseñaba, sino que ilustraba la portada, pensaba en otras cosas, me inspiraba de cosas súper distintas en las que nadie pensaba. O sea, yo tenía como una creatividad y un músculo a la hora de asociar y crear que se salía mucho más de la caja, digamos. O sea, rompía muchos más moldes que los que se dedicaban al diseño y solamente habían consumido diseño. Y fue muy interesante. Ese año me hizo descubrir un montón de cosas sobre mi creatividad, sobre mi relación con el arte, sobre cómo me funciona la creatividad, el cerebro, cuáles son mis fortalezas, que no se me da tan bien, etcétera. Y bueno, y yo pues me obsesioné, como me quedé con las ganas de hacer ilustración y siempre me había gustado mucho, pues como que me obsesioné con eso. Y cuando volví de Escocia, que sepáis que yo existo en una dimensión paralela en la que yo me quedaba en la Duncan of Jordanstone y allí hacía la carrera de ilustración, acababa viviendo en Escocia, a lo mejor no para siempre, pero durante un tiempo, y me convertía en ilustradora, en diseñadora barra ilustradora y me centraba en eso. No creo que hubiera hecho solo eso, probablemente habría acabado haciéndome profesora o haciendo la tesis doctoral e investigando porque me gusta también, o escribiendo libros sobre ilustración o montándome algún proyecto parecido a Ilustrando Dudas, pero habría sido ilustradora, os lo aseguro. Yo es como que lo tengo súper claro, o sea, en el momento en que yo decidí volver y no pelear el quedarme, porque yo me quería quedar, se abrió una línea temporal paralela en la que yo me quedaba allí y tenía una vida en Escocia. Lo siento, sé que esa línea temporal paralela existe, pero bueno, volví y estaba muy triste de volver, no acepté, no llevé nada bien el volver y me aferré mucho al grabado porque me daba mucho disfrute, era muy meditativo, toda la parte matérica de materiales, de proceso, de tener que pensar en el orden de las cosas, también esa parte tan... eh, no me sale ahora la palabra, pero tan experiencial, ¿no? O sea, cuando tú estás haciendo grabado hay muchas cosas que no puedes controlar, aunque puedas controlar muchas cosas y sea importante que lo hagas. Entonces, siempre hay sorpresas y esas sorpresas son muy interesantes a nivel gráfico, ¿no? Pero no iba más allá.
no desarrollé proyectos potentes, conceptuales, narrativos, no, porque estaba como con una depre post Erasmus que no conseguía superar y encima me tomé una medicación, un tratamiento médico que me dejó destruida durante todo el año. Yo no, me costó darme cuenta de que eso era lo que me estaba pasando. Yo soy de esas personas, yo soy esa persona de cada 10.000 a la que le dan los efectos secundarios de los medicamentos, ¿vale? Entonces era un tratamiento médico bastante fuerte y me dejó destruida y yo no caí en que era eso. Y yo pues tampoco, ahora hablo de manera muy contundente y tengo las cosas bastante más claras y las sé expresar, pero eso empezó a suceder a partir de mis 28 años. Antes yo no me daba el permiso de expresar muchas cosas, normalizaba muchas cosas, le quitaba importancia, no me priorizaba. Realmente creo que he vivido con una especie de gaslighting, ¿sabes? Como de que no, como de que lo que yo creía no era verdad, era una percepción mía y entonces me la comía. Hasta que luego he entendido que no, que soy una persona con mucha sensibilidad, que no lleva bien muchos medicamentos y cosas así, que tiene movidas autoinmunes, que soy sí, muy sensible a nivel sensorial, a nivel nervioso, a nivel empático emocional y soy muy intensa también, hiperactiva a nivel cognitivo y físico. Entonces, soy una intensa de la vida, hijos míos. O sea, ¿qué queréis que os diga? Para bien y para mal. Y entonces, claro, pues me costaba mucho cuando me estaba pasando algo malo y estaba sufriendo, decir, que me está pasando algo, ayuda. No sabía pedir ayuda ni sabía decir, me está pasando esto. Pero bueno, no me arrepiento de nada. Todo esto me ha traído hasta aquí, hasta ser quien soy hoy y me parece un recorrido súper potente porque ha sido puro aprendizaje y estoy súper contenta, entonces no me arrepiento de nada. Y claro, pues ese año fue muy complicado, se suponía que era el último año de carrera, pero hubo una movida con el convenio y no me convalidaron todos los créditos, entonces me tocó hacer un sexto año, que eso para mi familia fue de, no te estás sacando la carrera en los 5 años que toca hoy, y yo dije, ay, es verdad, es verdad. Eh, Me voy a apuntar a un título propio de ilustración y diseño gráfico que acaban de sacar y lo voy a hacer al mismo tiempo que mi último año de carrera y el proyecto. Error, error, y workaholic exigente de mierda. Pero bueno, ¿qué sucedió? Yo estaba como en esos últimos, o sea, tras esa movida médica y bastante depre de ese año, o sea, después del año de Erasmus, que cuando volví, un montón de gente se había ido de Erasmus, todos mis amigos, no tenía a nadie y no sé, fue un año muy raro. Y luego cuando me metí en ese último año de terminar la carrera y además meterme al título profesional, no me dio la vida. No me dio la vida. Yo estaba con toda la resaca de a nivel médico lo que me había pasado, porque yo además los veranos me los pegaba currando desde los 15 años. Yo he currado todos los veranos como una cabrona, porque no me ha gustado nunca no ser independiente o no tener dinero para mí o no poder pagarme mis cosas. O sea, a mí mi familia me ha financiado los estudios, pero yo no quería, o sea, yo quería que me financiaran lo mínimo, mínimo posible. Entonces, yo me preocupaba mucho de trabajar mientras estudiaba, en los veranos y tal, entonces no había descansado y me metí en dos cosas a la vez y morí. Pero bueno, lo que sucedió es que me saqué el proyecto final al final en septiembre y cuando ya se suponía que terminaba, que me había sacado el título propio y que el título propio era como una especie de, era como un semimáster, pero que no tenía ni proyecto final, ni prácticas y no tenía tantas horas, tantos créditos, ¿no? Y era de ilustración y diseño, pero era generalista. Era el germen de lo que luego fue el máster profesional de ilustración o de diseño e ilustración de la UPV en Valencia. Y cuando justo terminé, me dijeron, oye, que vamos a convertir el título propio en máster. ¿Por qué no te sacas las asignaturas que te faltan y haces el proyecto final y así tienes un título de máster? Y entonces pues hablé con mi padre y me dijo, pues sí, pues tiene sentido. Entonces hice un séptimo año del máster, pero mientras hacía el máster yo consideraba que eso era muy poco, que como me iba a pasar un año, séptimo año estudiando, madre mía, en plan. Entonces yo me metí a currar a saco mientras, mientras estudiaba.
Em, pero me pasó lo mismo. O sea, yo seguí sintiendo a nivel creativo que solamente el año de Erasmus fue cuando realmente pude poner en marcha mis capacidades, mi creatividad. Además, me di cuenta de que lo único que seguía haciendo a nivel hobby era escribir, pero estaba todavía demasiado conectado a esa parte de expresión emocional y de desahogo. Entonces, mm, parece muy curioso, pero durante mis años de estudios yo estuve muy poca conectada con mi creatividad. O sea, la relación que yo tenía de disfrute con el arte y con la creatividad no estaba sucediendo, no me sentía nada realizada. Y bueno, lo interesante fue que yo durante el máster tampoco estuve bien emocionalmente. Fue un año en el que empecé a tener mis primeros ataques de ansiedad muy fuertes, pero lo mismo, pues lo normalizaba. O sea, yo acabé en el hospital 2 o 3 veces y no entendía, o sea, me decían, es ansiedad, y yo decía, ¿pero eso qué es? O sea, yo a esas alturas de la vida, a mí nadie me había mencionado la ansiedad, cuando ahora yo sé que es algo con lo que he convivido desde que tengo recuerdo, desde pequeña. Y claro, y yo decía, ¿pero eso qué significa? O sea, como que un ataque de ansiedad, o sea, no entendía nada y nadie me explicaba nada. Entonces me decían, sí, esto es un ataque de ansiedad, ya está bien, fuera, a casa. Y yo, vale, ok. Y no sé por qué yo tampoco indagué más. El caso es que yo estaba con ese frenetismo de necesito trabajar, me tengo que sostener, no le quiero pedir más dinero a mis padres. Encima, durante el máster, yo recuerdo profesores diciéndome que como que me sentían como muy ausente, como que no, como que veían que tenía mucho potencial, mucha capacidad, pero que no estaba dando todo lo que podía y no me estaba comprometiendo con el máster. Y en realidad lo que estaba pasando es que tenía tanto agobio de que mis padres me seguían financiando un 7.º año y yo me sentía tan a deber, tan incómoda, tan de todo, que estaba en contradicción total. Y encima esa presión de tienes que aprovechar al máximo el máster cuando yo estaba teniendo una ansiedad de la hostia y tenía el cerebro frito y el corazón frito, pues no conseguía sacar los trabajos que me pedían de clase. Me costaba un montón, hice cosas súper mediocres y entonces me daba cuenta de que no era capaz de dibujar, pero porque yo siento que en ese máster no pude llegar a entender, o creo que no nos consiguieron explicar bien cómo funcionaba la profesión de la ilustración. Porque claro, yo decía, vale, se supone que ahora termino este máster y ya se supone que estoy preparada para trabajar, para ser una profesional de esto, del diseño y de la ilustración. En cambio, a nivel diseño, como es algo más técnico, aún me siento más preparada de poder hacer cosas. Ok, pero en la ilustración, si veis las cosas que yo dibujaba en el máster, dan vergüenza, dan vergüenza. O sea, si yo me evalúo como alumna o como persona que me pide una asesoría y como mentora, yo en aquella época estaba en una fase muy inicial. Yo en esa época me habría dicho, me habría recomendado, tienes que formarte en bases de ilustración, tienes que pasarte como mínimo 2 años haciendo esto, composición, tal, análisis de ilustración de álbum ilustrado, color, narrativa, ¿sabes? De todo. Luego ir construyendo un portfolio después de haber hecho también un trabajo de desarrollar tu voz, de conocerte a ti misma, de saber qué te interesa, sobre qué quieres dibujar, qué quieres compartir con el mundo, de qué manera, con qué técnicas, ta, ta, ta. Pero claro, yo ahora lo pienso y creo que no tiene mucho sentido porque lo que nunca he llegado a reconocer es que yo soy más directora de arte y creadora con una visión amplia, muy amplia e interdisciplinar, que ejecutora, que dibujante, que pintora, que escultora, que animadora, que diseñadora, que a mí lo que se me da bien es tener una visión y que suceda. Y a mí lo que me hace sentirme realizada es tener una visión y que suceda. Me da igual ejecutarla yo, me da igual que la ejecuten otros siguiendo mi dirección,
Y yo lo que siento es que tengo criterio artístico y creativo para que las cosas que se me materializan y que sucedan de una manera muy guay bajo mi criterio. Pero claro, cuando yo estaba estudiando un máster de diseño e ilustración, yo pensaba, tengo que ser ilustradora, tengo que ser diseñadora. Como tenía tanta presión de tengo que sacarle el máximo partido a este máster y encima el vértigo de es que después de esto ya me tengo que poner a trabajar y no me siento para nada preparada, yo con la parte de la ilustración entré en bloqueo total. Yo no dibujaba, me daba pánico. Yo me agarraba, me aferraba a todo lo otro que no era dibujar en vez de dedicar tiempo a dibujar, porque el papel en blanco, el dibujar y ver que lo que yo tenía en la cabeza no era lo que era capaz de ejecutar, me agobiaba. Ahora lo entiendo, ahora con toda la investigación de todos estos años y el haberme especializado en ayudar a tantos ilustradores, me puedo analizar a mí misma. Y claro, lo que sucedió fue que, por suerte, tuve que hacer el proyecto final de máster y en vez de hacer un proyecto de libro, que era lo que hacía todo el mundo, o de simulación de un videojuego, o de un proyecto de un juguete, pero de la parte de ilustración y tal, o de a lo mejor una colección de estampados para producto, lo que fuera, yo propuse, muy fuerte esto, ¿eh? Yo propuse hacer un podcast sobre ilustración, sobre la profesión de la ilustradora y me dijeron que no. Se iba a llamar Intríngulis. De hecho, hasta tengo un episodio piloto, la podría poner un día. Me lo ocurrió un montón. Pero me dijeron que no porque no había ilustración en el podcast. Y entonces dije, bueno, vale, pues voy a hacer un blog en el que voy a investigar sobre la profesión de la ilustración y sobre todo sobre cómo empezamos en la ilustración las personas que estamos en el punto en el que yo estoy ahora. Porque es que no hay nada de información, joder. Y me dijeron, vale, pero con la condición de que esos posts que tú vas a ir creando, esas entrevistas, porque iban a ser entrevistas al principio, que vayan acompañadas de ilustraciones tuyas, pues para que, ¿sabes? Y el blog tiene que tener un logo que va a ser de ilustración y de diseño, o sea, tiene que haber diseño, ilustración, contenidos, no sé qué. Ok, perfecto. Entonces, hice eso al final y funcionó súper bien. Fue un proyectazo, me pusieron la máxima nota, salió súper bien. Tengo entendido que ahora lo siguen mencionando en el máster como referente y tal, y dije, mira, qué guay. Pero, pero claro, yo seguía bloqueadísima con la ilustración. Lo bueno era que tenía ilustrando dudas para aferrarme a eso y procrastinar el yo dedicarme a la ilustración y hacer ese portfolio o ese... Claro, yo, el problema era que como no sabía qué tenía que hacer, qué era lo que estaba fallando, porque si yo tenía el título que me decía que yo ya podía trabajar, pero yo juntaba mi trabajo y veía que era una mierda y que nada tenía sentido con nada, pues claro, ¿qué haces con eso? Si es que no puedes hacer nada con eso. Pero no sabía cuál era el camino, entonces ahí me quedé. Y bueno, pues me aferré a Ilustrando Dudas, me aferré a sobrevivir, entonces yo siempre he trabajado dando clases particulares a niños, de monitora, de vela, de multiaventura, de inglés. En los campamentos en los que trabajaba, al final siempre acababa convirtiéndome en la creadora de los contenidos, de los juegos, de las dinámicas con los niños, de todas esas cosas. Entonces, para que veáis cómo yo aplicaba mi creatividad. Y también hacer diseño gráfico, pues que era algo que, eso, que como era más técnico, pues más o menos yo era más resolutiva y me metí a hacerlo, pero descubrí que no me gustaba el diseño gráfico a nivel yo hacer la ejecución. Entonces, pues seguía en las mismas después de 1000 años estudiando. ¿Qué hago? Pues bueno, lo que me hizo sentirme muy realizada, muy capaz, etcétera, fue el poder aplicar mis capacidades de investigación, de destilar información, de organizar, sintetizar y comunicar de manera efectiva información a través de Ilustrando Dudas, pues pude aplicar todo esto y dedicarme también a la formación, que en realidad era de lo que más experiencia tenía, porque como yo llevo desde los 15 años siendo monitora, profesora, etcétera, a mí se me da bien explicar, se me da bien hablar, se me da bien comunicar. Entonces dije, pues joder, si con esto estoy ayudando a la gente, encima me lo estoy pasando bien porque puedo investigar constantemente, que es lo que me flipa,
puedo escribir, que me encanta. De vez en cuando puedo hacer una ilustración para el curso Illustration Portfolio Project o después lo que se convirtió en Soy ilustrador y ahora qué o no sé qué, pues hago mis 3 ilustraciones que me quedo a gusto con eso y no necesito yo hacerme un portfolio de nada. Pero claro, yo tenía muchísimo síndrome del impostor porque yo pensaba, ¿quién soy yo? Persona que no se está dedicando a la ilustración e intentando ayudar a la gente que quiere dedicarse a la ilustración. Pero bueno, con el tiempo me fui dando cuenta de que yo me estaba creando un rol o una posición que no existía, porque tradicionalmente la gente que se dedica a ayudar a otros ilustradores o a hablar de la profesión es gente que tiene un rol profesional de ilustrador o de ilustradora. ¿Qué es lo malo de funcionar desde ese rol? Que tú tienes una experiencia muy específica en una serie de mercados, tú funcionas de una manera porque tienes una personalidad y un tipo de creatividad y unas circunstancias vitales, etcétera, y todo lo que enseñas lo filtras bajo tu experiencia. Eso puede estar muy bien por un lado, pero es muy sesgado por otro. La ilustración es una disciplina amplísima, amplísima, que trabaja con muchísimos sectores profesionales, que tú te puedes desarrollar profesionalmente y crear un perfil súper distinto y que te funcione súper bien. Y claro, entonces, o sea, las personas que te quieren enseñar a través de su experiencia, pues si se dedican a hacer libros, pues te van a enseñar cómo ellos han hecho libros, pero ya está. ¿Qué pasa si tú quieres hacer otra cosa? ¿O qué pasa si el tipo de lenguaje que tú tienes es adulto y el suyo es infantil? Es que los mercados a los que vas o los submercados son distintos, es que la manera de comunicar es distinta. Entonces, claro, es muy complejo y ahí, por suerte, pues yo me fui quitando ese síndrome del impostor diciendo, no, es que yo me he creado un rol profesional en el que soy investigadora y formadora y mentora porque soy la única loca que está dedicándose al 100% a investigar cómo funciona la profesión 360 grados en todos los ámbitos, o sea, de cara afuera, de cara adentro, y cuando digo de cara adentro es cuál es el proceso interno que necesitamos hacer las personas para transformar nuestra creatividad y nuestra relación con el arte y la creatividad que viene del hobby y de nuestra infancia y crear una nueva relación profesional que implica una fase de formación, una fase también de autoconocimiento y autoexploración para poder desarrollar nuestra voz, de investigación de mercados para saber qué opciones hay y cuáles nos interesan o en cuáles encajamos o en cuáles no. Si traemos en nuestra mochila vital ciertas cosas que nos frenan o ciertas cosas que nos pueden permitir ofrecer al mundo algo que ni sabe que necesita, pero que le va a encantar. Entonces, cuando digo que hay un dilema a la hora de querer encajar con nuestra creatividad en el mundo de la ilustración o de cualquier industria creativa o artística, es porque tenemos normalmente de base una visión muy limitada y muy sesgada de cómo hay que llevar la creatividad a lo profesional, ya que nos dé de comer. Creemos que hay que encajar en un molde muy específico de tenemos una visión de cómo son los ilustradores profesionales, como creemos que son. Algunas personas tendrán una visión de que son influencers y otras personas tendrán la visión de que son creadores de proyectos editoriales, es lo más habitual, ¿vale? O sea, es como la visión más estándar. Y, y joder, hay tantos roles profesionales, tantas maneras de ser artista, ilustrador, animador, etcétera, etcétera, como personas somos. Entonces, la clave no está en encajar necesariamente en un rol súper rígido que visualizamos o que creemos que el mundo nos dice, sino que tenemos que entender primero qué traemos nosotros en nuestra mochila, cuál es nuestra relación con el arte y la creatividad, analizar eso, aceptar eso y luego ver qué intereses tenemos, qué fortalezas tenemos, qué puede necesitar el mundo y cómo conjugamos todo eso en la olla para que nos salga una receta, es decir, un perfil profesional que se ajuste y se alinee con quiénes somos,
con cómo nos sentimos realizados, con qué somos capaces de ofrecer, con nuestras fortalezas para realmente, pues eso, poder configurarlo como nos interesa. Yo durante mucho tiempo decía que Ilustrando Dudas era el, la procrastinación más elaborada, compleja y... Ay, no me funciona el cerebro. Y efectiva para no ser ilustradora. Y yo ahora lo pienso y digo, eso es absurdo, es absurdo. Mi yo del pasado quería ser ilustradora porque acabó dedicándose a la ilustración porque le apasionaba. Yo soy una consumidora de arte y de ilustración y de diseño, pero sobre todo de ilustración. Entonces yo estaba confundiendo mi gusto por la ilustración y mi interés por el mundo de la ilustración con mi interés por ser ilustradora, que no era así. Porque como digo, a mí lo que me gusta es tener una visión, una idea y que esa idea se materialice como yo me la imagino, pero no lo tengo que hacer yo necesariamente, ni disfruto de la parte de ejecución y de pasarme ahí 1000 horas. No. Claro, como yo no entendía esto, no era capaz de salirme de ese esquema, de ese molde que a mí me habían dicho pues, que tenía que encajar ahí para poder trabajar y poder estar vinculada profesionalmente al mundo de la ilustración. Nos podemos vincular a las disciplinas que nos interesen desde muchos lugares. Podemos, si nos interesa el mundo del diseño, podemos ser diseñadores, pero también podemos montar un estudio y ser directores creativos o directores de arte y tener un equipo de personas o de colaboradores y que tú te centres más en la parte de plantear conceptos, plantear campañas, plantear estrategias, conseguir clientes, hablar con esos clientes, hacer la parte de venta, etcétera, etcétera, y no necesariamente hacer la parte ejecutiva artística, dar dirección de arte, etcétera, etcétera. O sea, asegurarte que el delivery, ¿sabes? Está en sus tiempos, o sea, ser más como project manager, o sea, es que hay muchas maneras. Puedes ser formador, puedes ser investigador, es que puedes ser mentor, es que hay muchas, muchas maneras. Puedes dedicarte a hacer proyectos y eventos de networking profesionales para atraer a gente para que hable, para que forme, etcétera, etcétera. Y estás formando parte del mundo del diseño sin dedicarte a diseñar necesariamente. Entonces, tenemos una visión muy sesgada y es muy curioso cómo esta decisión que tomé de quiero 3 meses para hacer mis propios proyectos creativos me han hecho darme cuenta de que los únicos proyectos como que yo tengo que quiero ejecutar yo son mis cursos, mis libros, mi podcast, ¿sabes? Todo este tipo de contenido de comunicación y de formación. Pero luego, si pienso en desarrollar proyectos más gráficos o más plásticos o más puramente artísticos, no los quiero vincular con una carrera profesional, porque me he dado cuenta de que yo a nivel profesional ya he conseguido realizarme, ya estoy consiguiendo desarrollar lo que quiero desarrollar utilizando mis fortalezas, lo que disfruto, lo que mejor se me da, lo que el mundo necesita, ya estoy ofreciendo todo eso y ya me estoy sintiendo plena y realizada, solo que necesito encontrar una fórmula que económicamente sea sostenible, que a nivel volumen de trabajo sea sostenible y que no me queme y que esté alineada con la vida que quiero tener. O sea, que elegir Ilustrando Dudas y trabajar en Ilustrando Dudas no signifique sacrificar mi salud, mi descanso y el resto de mi vida, o sea, mis relaciones, todo eso. Entonces, en ese proceso estoy y está siendo muy interesante cuestionarme cuánto quiero mostrarme, cuánto quiero ser la cabeza de todo esto, si me quiero quedar en Ilustrando Dudas o quiero hacer cosas más allá, si quiero tener una marca personal y que Ilustrando Dudas solo sea un proyecto de varios, si... Y luego, pues eso, a mí me flipa, yo a día de hoy, cómo conecto con el arte y la creatividad a nivel hobby. A mí me flipa bordar, me flipa hacer monigotes,
yo me estaba cuestionando, digo, y ahora que me voy a Japón, ¿qué voy a hacer? Porque claro, normalmente las residencias artísticas son para que tú desarrolles proyectos que están vinculados con tu carrera profesional. Entonces, bueno, he hablado con ellos y les he dicho que voy a dividir el tiempo en dos y que voy a hacer un proyecto que es plenamente mío, pero que es de escritura, y otro proyecto que no está ligado a mi carrera profesional a nivel visual y demás, pero que es un proyecto que siempre he deseado hacer, que sí que es visual, pero no voy a deciros nada. Entonces, bueno, solo os quería contar todo esto porque hacer las paces con el tipo de creatividad y de relación con el arte que yo tengo, que es muy particular, y oye, y si eres una de esas personas a las que le encanta dibujar, que lo tiene claro, que encajas en el molde, etcétera, etcétera, maravilloso, pero que la clave está en que te cuestiones todas estas cosas que yo te estoy diciendo, porque a lo mejor me estás escuchando y ahora estás estudiando tu carrera o un ciclo de ilustración o estás haciendo un bachillerato de artes o estás estudiando de manera autodidacta porque tienes muchas ideas, muchas cosas que sacar, quieres manifestar y materializar muchas cosas, pero a lo mejor piensas que la única manera es haciéndolo todo tú y siendo ilustradora o diseñador y resulta que no, que es que, porque claro, yo me lo preguntaba, o sea, yo me he dado cuenta que a mí me interesa mucho la dirección de arte, ser editora y también ser agente literaria. ¿Por qué? Porque estas tres cosas que acabo de mencionar te permiten tener una visión y materializarlo, o ayudar a otros a materializarlo, participar de su proceso creativo, hacer equipo. Entonces, claro, ¿cómo te das cuenta de que eso es lo que se te da bien, de que eso es lo que te gusta y cómo lo vehiculas a nivel profesional? O sea, yo lo he ido haciendo pues un poco de carambolas de la vida, de que a través de Ilustrando Dudas, pues lo he ido pudiendo hacer y he ganado mucho criterio y me he ido formando haciendo learning by doing con la práctica, pero si tú de repente descubres que te pasa como a mí, ¿qué haces? Una cosa que funciona muy bien es hacer un test que se llama The Creative Type de Adobe, que te dice el tipo de creatividad que tienes. Y entonces te dice si eres una persona como más soñadora, te dice si eres una persona como más ejecutora, si eres una persona que es más estratégica o que tiene una visión. Entonces, bueno, ahí puedes ganar referencias, pero todo lo que sea autoexploración, autoconocimiento, desarrollo personal, indagar sobre estas cuestiones, hacer mentoring o coaching creativo. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama Making Ideas Happen de Scott Belsky, que yo creo que lo analicé en un programa pasado. Y es un libro que analiza por qué a tantos artistas les sucede que tienen muchas ideas, pero luego acaban muy pocas y materializan muy pocas. Y cómo puedes forzar el materializar más ideas y que no se quede todo como en el intento de. Entonces, bueno, yo creo que este tema es fundamental para las personas que nos queremos dedicar al mundo de la creatividad, del arte. Hay muchas maneras en las que podemos desarrollar nuestro perfil profesional y, y yo creo que en el momento en que tomamos la decisión de profesionalizarnos, tenemos que decir, vale, ¿cómo hago esta transformación creativa? ¿Cómo cambio mi relación con lo que me gusta hacer para conseguir llegar a ese ikigai un poco, ¿no? Que es esa mezcla entre lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que necesita el mundo y aquello por lo que te pueden pagar. Nos tenemos que preguntar muchas cosas y dejar de dar por hecho que lo que el mundo nos propone es la única opción posible. Porque si algo mola del momento en el que estamos, es que nunca antes había sido tan fácil desarrollar un perfil profesional, un rol profesional, un trabajo, algo que nos dé de comer, que esté 100% alineado con quienes somos y con lo que queremos. Eso sí, tenemos que tener una visión un poquito pragmática, ¿vale? Y conectarnos con aquello que el mundo necesita, ofrecer cosas en ciertos formatos, movernos de ciertas maneras, darle un formato de salida que el mundo entienda para que lo quiera consumir. Porque vivimos en una sociedad capitalista consumista, pues necesitamos funcionar así. Es un trueque de valor, pero yo creo que quizás esto que te he comentado hoy, pues te puede servir
para que inicies ese viaje de exploración, de plantearte cositas, de reflexionar, y me encantaría que me contaras en los comentarios a qué conclusiones llegas, porque es algo demasiado fundamental para construir una buena realidad profesional en el futuro. Y si tienes dudas, si te sientes bloqueado, si te pasa como me pasó a mí en el pasado, que no sabía a quién recurrir, que no sabía hacia dónde estaba yendo, etcétera, etcétera, pues ya sabes que tienes el pack Super Ilustra Pro, que incluye el curso Soy Ilustrador y Ahora Qué, una asesoría conmigo y el curso Ilustramoni. Si quieres ir a Bolonia porque ya lo tienes más claro y quieres zambullirte de lleno en el sector editorial, pues puedes hacer el curso a Bolonia Vas, que la convocatoria va a suceder, el curso va a suceder a finales de septiembre y vamos a abrir la convocatoria en breve. Tienes también el seguimiento personalizado, que ahora ya hemos cerrado convocatoria, pero en enero de 2024 ya va a haber de nuevo la posibilidad de apuntarse. O sea, te vas a poder apuntar en noviembre, diciembre para empezar en enero. Y muchas cositas. Puedes también hacer asesoramiento, mentoring conmigo, aunque como te digo, yo ahora me voy 3 mesacos a Japón, que además ya estoy estudiando japonés, estoy friqueando un montón sobre Japón, sobre su historia, su cultura, sobre su filosofía de vida, sobre sus maneras, sobre las reglas sociales, que tela marinera. Así que antes de despedirme, recordarte también que si estás pensando en empezar a crear tu portfolio, el portfolio web es lo más importante, y por eso quiero recomendarte a nuestro super sponsor favorito, que es Drawfolio, que se dedica a ofrecer una plataforma súper sencilla en la que puedes tener tu propio dominio web, tu hosting y plantillas que te permiten de manera súper rápida y sin dolores de cabeza hacer tu web en 5 minutos si quieres. Así que es la mejor herramienta para tener tu primer portfolio web y no liarte y no gastarte un montón de pasta en hacer WordPress ni líos de esos. Te lo recomiendo muchísimo. Tenemos además un descuentillo en la descripción del podcast, del vídeo, de donde sea que lo estés escuchando o viendo. Y por favor cotillea en drawfolio.com, que hay un montón de gente con suscripciones anuales y con webs que están preciosas. Sobre todo los Ilustrapros, porque yo les ayudo a dejarlas monísimas de la muerte. Y sin más, me despido. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero tus comentarios sobre cuál es tu relación con el arte y la creatividad. Tengo muchas ganas de leerte, así que participa. Si estás de veraneo por ahí, me hace mucha ilusión poder acompañarte en tus vacaciones. Si estás currando, me alegra hacerte el día un poquito más llevadero con todo este calor que tenemos. Y si estás en pleno invierno, me das envidia, que lo sepas, porque yo estoy aquí con el aire, me da la espalda, me congelo, lo quito, me aso, o sea, no puedo vivir. En fin, que muchas gracias. Arigato gozaimasu. Y chao pescado, que en japonés se dice ya sakana. Un beso muy fuerte y la semana que viene no, porque voy a estar de descanso. La siguiente continuamos con el podcast y también te voy a dar buenas noticias porque voy a seguir haciendo el podcast. Es lo único que voy a seguir haciendo de Ilustrando Dudas durante Japón y te voy a ir contando toda mi aventura japonesa. Así que ya hablaremos más de este tema y de los proyectitos que voy a estar desarrollando allí cuando esté ya en Itoshima, cerca de Fukuoka, y no me acuerdo del nombre de la isla del sur, que ya son demasiados palabras y me hago la picha un día. En fin, que adiós.